Génesis 41, 38. 38. Amén. Padre Dios de los cielos y de la tierra, leemos tu santa palabra bajo tu hermosa presencia. Señor, que tú tomes control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, y que sean los tuyos. Amén y amén. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y el 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah, y le dio por mujer a Sarnac, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios te está preparando para grandes cosas. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Dios nos está preparando para grandes cosas, iglesia de Jesucristo. Amén. Ya nosotros no tenemos que hablar la casita, el carrito, la iglesita, sino la casa, el carro, la iglesia, las bendiciones, porque son grandes cosas las que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que Dios nos está preparando para esto. Así como Dios preparó a José. Porque no crea que José, por su linda cara y por tener la túnica de colores, se lo ganó. José tuvo que ser procesado. Amén. Y hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de que no hay victoria sin proceso. Amén. No hay recompensa sin proceso. Pero en medio del proceso Dios te está preparando a ti. Yo dije, en medio de tu proceso, Dios te está preparando a ti. Dios nos está preparando en medio del proceso. Amén. Y haciendo un recuento de lo que padeció José, no me voy a detener porque el tiempo ha transcurrido. El primer proceso por el que pasó José fue que José fue odiado por sus hermanos. Fue un proceso grande, porque no eran hermanos como nosotros en Cristo, eran hermanos familia. Comían con José, compartían la misma tienda con José. Amén. Nacieron del mismo papá, porque eran de diferentes mamás, pero era el mismo papá. Así que eran hermanos de José. Y por el primer proceso que tuvo que pasar José fue por el odio de su misma casa. Sus hermanos odiaron a José porque José desde muy pequeño interpretaba sueños que Dios le daba. Aún sus papás no creyeron en el ministerio de José.
Yo sé que muchos aquí cuando vienen a la iglesia, los primeros que se levantan son los de la casa. ¿Para qué vas tanto? Yo veo que no creces y no haces nada. En vez de ir para adelante, yo te veo como para atrás. Y te van desanimando. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que entender que eso está dentro del proceso de Dios y eso es bíblico. Los que no creen en nosotros son los de nuestra propia casa. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. A Jesús, su familia, sus hermanos no creían en su ministerio. Eso es bíblico. Que no crean que Dios puede hacer algo grande en tu vida, tu familia, eso es bíblico. Los primeros que te ponen a dudar con respecto a Dios es tu casa y tu familia. ¿Para qué ayunas? ¿Para qué te levantas a hacer un devocional tan temprano? ¿Para qué vas todos los días a la iglesia? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Tienes que entender de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En ese momento no te está hablando ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, sino que sabemos que es el mismo enemigo, porque él sabe que grandes cosas el Señor tiene para nosotros, amén, y él se va a oponer. Y él se va a oponer, amén. Cuando nosotros le comentamos a la familia, vamos a abrir el ministerio en medio de la alternancia, muchos dudaron. ¿Y con qué plata? Porque lo primero que uno piensa es en la plata. ¿Y con qué plata lo van a abrir? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cuántas ovejas tienen? 6. Empezamos con 6. Incluidas servidores dentro de esas 6, ¿ya? Teníamos 17 sillas y 6 almas, nada más. ¿Y con qué pagábamos un arriendo? Dios se encargaba de pagar. Porque el arriendo se pagó lo mismo con 6 que con toda la multitud que luego Dios llevó. Amén. ¿A qué voy, iglesia? A que el caminar con Cristo no es fácil. Nadie dijo que lo iba a hacer. José apenas estaba empezando cuando sus hermanos se levantaron en su contra y no creían en su ministerio. Luego cuando nos mudamos dijeron, ¿y con qué van a pagar? Y ahora que nos volvamos a mudar, nos van a decir lo mismo, pero nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Que nuestras finanzas no dependen del hombre, sino de Dios. Amén. Rapidito voy. El segundo proceso que tuvo José fue que lo aborrecieron. Y lo aborrecieron tanto que lo querían matar. Ojo, no lo iba a matar cualquier extraño por ahí. Sus mismos hermanos se convidaron cuando lo vieron venir. Vamos a matarlo por celos, por envidia. ¿Cuánta gente no envidia lo que Dios te ha dado? ¿Cuánta gente no ve tu matrimonio bien y lo envidian y empiezan a hacer cosas para que tu hogar se destruya? ¿Cuánta gente no envidia el ministerio que Dios te dio? Los dones y talentos que Dios te ha dado. Muchos. A José, y José pasa por el proceso de la envidia. Y los hermanos intentan matarlo, quitarle la vida, y a veces nos quitan la vida ministerialmente. A veces hermanos en Cristo Jesús matan, sepultan un ministerio con sus palabras. ¿Cuántos han pasado por eso? Muchos. Muchos pasan por eso. Y cuando te ven por la calle, aquellos que te conocieron en tu vida pasada, ¿ves? Esa no era la que se emborrachaba todos los fines de semana. Esa no era la que usaba el chorcito por aquí, la blusita por aquí. Ahora y que es cristiana. Y para avergonzarte más, te invitan a fiesta y te ofrecen trago.
Y cuando tú dices que no, se burlan de ti. Ay, ¿cuántos hemos pasado por eso? Así es. Eso también lo pasó José. Procesos. Pero este hombre se mantuvo. Este hombre no recibió la cerveza ni el whisky. Hace poco mi hermano se casó. Mi hermano es inconverso, pero eso va a ser hasta poco tiempo. Amén. Hizo una fiesta para inconversos. Los primeros que salimos de la fiesta fuimos el pastor y yo. Porque nosotros entendemos de que sí tenemos que compartir con la familia, pero hay un límite para las cosas. Al día siguiente teníamos escuela dominical. Yo tenía que ir a predicar a otra iglesia. A mi esposo le tocaron las 3 escuelas a él solito. Y no podemos permitirnos contaminarnos tanto del mundo. Tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, somos todos familias inconversas, que obviamente hay que compartir con ellos porque son nuestra familia. Recuerde, Dios, familia, ministerio. Pero también hay un tiempo límite para ese compartir. ¿Por qué, pastora, se vinieron de primero? Porque iba a empezar la hora loca. Locos estaban ellos, yo estoy cuerda. Y usted sabe lo que significa en una fiesta inconversa la hora loca. Aparte había música del mundo, puso trago en la mesa. Por aquí que es más derecho, el sabio ve el mal y se aparta. Ya compartí, ya comí, que a eso es lo que vamos los cristianos a comer, ¿verdad? Dimos el discurso, lo felicitamos y para atrás. Amén. Porque uno tiene que cuidar lo que Dios le dio. Entonces, ¿de qué íbamos a predicar el domingo? ¿Del chimpún chimpún de la fiesta? No. No se puede. Pastora, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. José, segundo proceso, aborrecido. Y mucha gente cuando nos vinimos y ya se van. ¿Y por qué se van? Y son los primeros que se van. El mundo nos tiene que aborrecer. Yo te tengo una noticia. El mundo a ti te aborrece. Dígame con gozo y con júbilo. El mundo nos tiene que aborrecer. Porque usted y yo no pertenecemos al gobierno de este mundo, sino al de Cristo. Así que no te pongas triste cuando te rechacen. Ahí viene la cristiana evangélica, diga gloria a Dios. No se ponga triste, varón, cuando le ofrezcan una cerveza y usted diga que no y le digan, ahora no quieres tomar. Diga, para la gloria de Dios lo hago. Porque los que tienen que estar avergonzados son ellos, no nosotros. Porque los esclavos son ellos, no nosotros. Nosotros ya somos libres. Ya Cristo te compró en la cruz del Calvario a ti. Ya usted es libre de todo régimen del mundo. Pero José fue aborrecido y nosotros también lo seremos. Aún dentro de la misma iglesia de Jesucristo te van a aborrecer. Y lo debe entender. Y todo eso hace parte del proceso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes de formar ministerio, forma carácter. Ay, 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 ay. ¿Por qué es que Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque es que Dios, antes de montar a José como gobernador de Egipto, tenía que formarle el carácter. ¿No ve que si lo forma con la túnica de colores, cuando llegue su papá y sus hermanos a pedir alimento, los hubiera dejado morir de hambre? Entonces, antes de formar un ministerio, Dios tiene que procesarnos para formar carácter semejante al de Cristo. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿No ve que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo, asesino de cristianos? Porque es que no es que los metía presos, era que tenía carta para matarlos de una vez.
Y Saulo mató a varios. Vea, le sostuvo la ropa a Esteban cuando lo estaban apedreando. Ahí estaba Saulo, el que ahora es Pablo. Pero tenía que forjar, Señor, el carácter de Saulo para luego convertirlo en Pablo. Y ya no matar a los hijos de Dios, sino unirse al propósito de Dios. Por el apóstol Pablo es que usted y yo conocemos el evangelio. Porque él le habló a los gentiles, habló a nosotros. A nosotros. Gloria a Dios. Luego José fue vendido y comprado. Lo meten en la cisterna ya. Y por ahí pasan los mercaderes y se lo vendieron. Y ellos lo compraron. No es fácil cuando usted lo traicionan. La traición es lo más doloroso por lo que un ser humano puede pasar. Yo sé que aquí hay gente que la han traicionado. De una u otra manera te han traicionado y eso ha marcado tu vida y mi vida. Una traición no es fácil, porque cuando te traiciona es la persona que por lo general mete el pan en tu plato. Es la persona que conoce toda tu vida. Es la persona en la que más confías. Es la persona en la cual tienes depositado tu corazón. Y esa persona es la que te va a traicionar. Escuche bien. Pero todo eso hace parte del propósito de Dios. Si te traicionan, hace parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a perdonar. ¿Usted cree que fue fácil para José ver a sus hermanos llegar pidiéndole comida y él darles de comer? No fue fácil. Cualquiera en la carne dice que se devuelvan y se vayan sin nada, porque yo no les doy ni un vasito con agua. ¿Por qué? Me traicionaron, me vendieron, me humillaron, me llevaron de esclavo a una tierra extranjera. ¿A cuántos le han sacudido las palmas en su casa y le han dicho, bueno, mijito, ya váyase? Ya estás grande, ya ves a ver qué haces, cómo consigues tu comida, porque ya no más. ¿A cuántos los esposos han traicionado a sus esposas? Colocándole la sucursal. Y eso sí duele, iglesia. Si algo que maltrata un matrimonio es la infidelidad. ¿Cuántas esposas en sus pensamientos, vayamos a los pensamientos, no vayamos al hecho, han traicionado a sus esposos? ¿Cuántos amigos te han dado la espalda? Muchos. Cuando usted no tiene nada que comer, no se queda sino con poquitos amigos. Cuando tienes muchas cosas, tendrás muchos amigos. Pero cuando estás pasando la de San Quintín, sobran aquí los dedos. Y usted los llama y los bloquean. Y usted llama y nunca contestan. Pero hace parte del proceso. Porque esos que no te contestan, esos que te bloquean, esos que no te hablan, no servían para el propósito que Dios tiene en tu vida. Porque vuelvo el Señor y me recuerda, tengo grandes cosas para ti. Pero es necesario procesarte para que las recibas. Así que en el proceso no hay que quejarse. Amén. Mire, cuando alguien envidia lo que usted tiene, siempre va a intentar matarlo. Estoy hablando en el plano espiritual. Cuando alguien envidia lo que usted tiene, siempre va a intentar acabarlo.
siempre va a intentar destruirlo. De esas personas, aléjese. Aléjese. Porque son personas que no nos dejan crecer ministerialmente. Son personas que no nos dejan crecer como personas, como familia. Son personas que cuando tu esposo llega con un regalo, un televisor, ¿cuántas dicen amén? Una nevera nueva. Uy, Dios mío santo. La lavadora no. Ni la plancha. De eso usted no se alegra. Son personas que cuando ven que usted está prosperando en su casa, llegan enseguida a tocarte la puerta. Y ve el televisor nuevo. Ah, pero yo hubiese comprado uno mejor. Ah, pero es que ese televisor mejor es el que tengo yo. Envidia. Detéctelas y apártelas. Porque son personas que no edifican. Son personas que no suman a ti. Pero en ese momento el Señor las coloca para procesarte. Porque cuando llegue la envidiosa y te pida la tacita de café, usted se la va a dar. Dios mío, poquitos amén. Quiere decir que todavía tenemos carácter de la carne. Cuando la envidiosa te toque la puerta para pedirte el azúcar, usted se la va a dar. Procesos de Dios. Cuando la vea sin tener nada, usted le va a decir, espéreme vecina, ya vengo. Y le lleva de comer. Amén. Pastora, y cuando uno vea a la que era moza del esposo, mire, cuando yo le enseño a mis estudiantes de enfermería que tenemos que atender a todos los pacientes y no dejar de atender a ninguno, una vez me preguntó, ¿y qué pasa si llega el amante del esposo? No, la tienes que atender. Pero ¿cómo la tiene que atender? No la puede dejar morir porque ella es un paciente. A la que mejor tienes que atender es a ella. Porque por cualquier falla pone queja y te sacan del trabajo. Los hijos de Dios somos así también. Si llegó aquella que usted le tiene la rabia, abrácela, mi hermana, bendiciones. Llámela hermana proféticamente, porque Dios la puede usar en algún momento. Nosotros no tenemos que guardar rencor, iglesia. Usted tiene que amar a todas las almas. ¿Usted escuchó eso? Nosotros aborrecemos el pecado, pero amamos a las almas. Por eso esa parte donde dice que la iglesia odia a los homosexuales, eso es mentira. Uno aborrece el pecado, pero a la persona uno la ama, porque así nos enseña Jesucristo. Jesús amaba a Judas como amaba a Juan. No había diferencia. Lo amaba tanto que le recibe el beso, porque ya Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Otro le pone el pare, no me beses, ni te me acerques. Pero Jesús le recibe el beso. Judas era íntimo de Jesús, porque uno solo recibe un beso de alguien muy cercano a uno. Y más entre hombres, se ve extraño que un hombre bese a otro hombre en la mejilla, pero allá es costumbre, pero también entre los más cercanos. Pero Jesús entendía que todo era con un propósito, porque para Jesús había grandes cosas. ¿Dónde está hoy? Sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está ese hombre que lo traicionaron, que lo juzgaron y que lo mataron. Por eso el título, Dios está preparando grandes cosas para ti. Amén. Así que todo lo que pase en tu vida, que tú consideres que es malo, el rechazo y mire, cuando lo rechacen, gócese.
El rechazo es un arma que Satanás está utilizando para destruir desde muy pequeño a los niños. Ayer Yanni nos hablaba de un niño de 10 años que le daban ganas de golpear a su mamá. Un niño de 10 años. Hace poquito, 5 menos, tenía 5 años. 10 años y ya tiene un sentimiento de hacerle daño a su mamá. Y está mal, muy mal. Pero ¿qué habrá sufrido ese niño que tiene en su corazón ese sentimiento hacia quien le dio la vida? Y a veces los rechazos son de nuestras personas muy amadas. Aquellos que te dicen no sirves, aquellos que te dicen no eres capaz, aquellos que te dicen no vas a servir para nada, aquellos que te dicen eres bruto. Ay, ay, ay. Eres bruto. Aquellos que te comparan, fulanito de tal es mejor que tú. Aquellos que te dicen, eso no va a prosperar. Ahorita te veré en la casa como siempre y peor. Rechazo. Pero tenemos que permanecer como José, firmes. José fue rechazado por su casa, por su familia. José, después de ser vendido, fue esclavo y hacía todo lo que se le ordenaba después de ser el mimado de papá, porque era el pechichón de papá. Y después de que a él le servían, él tuvo que servir. Ay, Dios mío. Proceso. Porque a veces está todo bien, muy bien, pero en algún momento todo no va a estar tan bien. Y cuando todo no esté tan bien, aquí también debes venir a adorar a Dios. Porque qué bonito es adorar a Dios y todo bien, pero cuando no esté tan bien, es cuando más debes venir a la presencia de Dios. José lo entendió. Y me imagino a José siendo sirviente de Potifar en un país extranjero, haciendo mandados, llevándole la comida, ayudándolo a bañar, preparándole el baño, cuando todo eso se lo hacían a él. Pero el Señor estaba forjando el corazón de José. Por eso a veces tenemos la mesa y la nevera que no le cabe más un alimento, pero a la vuelta de hoja de pronto solo tengas agua. Pero Dios está formando tu carácter. Porque Dios no te puede dar algo si primero no te forja. Porque si te lo da con tu carácter, lo más posible es que te pierdas tú y la bendición. Hay muchas bendiciones que no llegan a nuestra vida porque no tenemos el carácter forjado. Y prefiere Dios retenerlas antes que nos perdamos. Porque ¿qué hacemos con una casa, un carro, una beca? Pero en el mundo, nada. Eso se queda. El día que usted y yo partamos, para el infierno vamos. El carrito se queda y lo disfruta otro. La ropa nueva se la pone otro. El carácter. Y vemos hijos de Dios con un carácter tan mal formado que a usted no le dan ganas de ser cristiano. Los cristianos tienen un mal genio. Un cristiano nunca debe estar de mal genio. Usted no sabía eso. Usted nunca debe pelar el cobre. Dígalo. Usted nunca debe botar el chupo. Vamos a hablar en términos de los muchachos entonces. Un cristiano no puede botar chupo porque primero no tiene. Y segundo, así no reaccionaría Jesucristo. Y vemos cristianos en su casa que destruyen su esposa y sus hijos después de estar en un servicio. Salen del servicio a maltratar y a humillar a los de su casa. Entonces, ¿cómo le va a pedir conversión a sus hijos si usted no está convertido? Usted lo que está es endemoniado.
pero yo soy evangélico, trinitario, bautizado, hablo en lengua, me revuelco, pero está endemoniado. Porque para que usted muestre a Cristo, tiene que forjar el carácter. ¿Estamos aquí, iglesia? Si el Señor le hubiera dado a José Egipto con su túnica de colores, el pueblo de Jesús hubiese muerto de hambre. Porque por medio de José era que se iba a alimentar el pueblo de Israel. En el proceso, gózate. Pastora, es que usted no conoce mi proceso, no. Pero sí sé que no está solo en medio del proceso. El desierto es bueno para forjar carácter y lo he predicado muchas veces. Y ese tema me gusta y estaba ayer pensando, pastor, pero es de proceso. Pastor, pero la palabra es de proceso. Y ayer tuvimos un día fuerte. Pastor, pero es de proceso. Yo creo que por eso me estaba procesando el Señor ayer. Y no va a dejar de procesarte. Y no va a dejar de quitar lo que no le agrada. Primero te lo pide. Primero te dice, ve, Maribel, dame eso que no te sirve. Y ella así. Vamos a poner Milena. Ven, Milena, dame lo que eso no te sirve. Como los niñitos, con las manos atrás escondiendo lo que no quiero entregar. Y el Señor diciendo, entrégamelo, y yo batallando. Pero si tú no se lo entregas, Él te lo va a quitar. Y es más doloroso cuando Él quita que cuando Él pide. Si Dios te está diciendo, entrégame, entrégueselo. Porque Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que te conviene. Si te está pidiendo algo que tú sabes que a Dios no le agrada, entrégueselo, porque te lo va a quitar. Dios es experto en quitar piedras de tropiezo. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Aún por encima de tu cabeza. Aún tú así no digas yo no soy pastor. No, yo no soy salmista. Pero si Dios dijo, se hace. Pero tiene que formar tu carácter. Y no creas que eso va a ser en la playa o en Taganga o allá en el Rodadero. Eso va a ser fuerte y duro en la soledad, en el desierto, en la traición, en el desánimo, en la escasez. Porque Dios a nadie transforma en abundancia, ¿oyó? Porque no nos dejamos transformar en abundancia. Nos tiene que sacar de la abundancia para la escasez. Y ahí es donde te va a formar. Y ahí es donde vas a llorar. Y ahí es donde vas a doblegarte. Y ahí es donde Dios va a hacer contigo como Él dijo que iba a hacer. Pero lo más importante aquí fue cómo terminó José. Ojalá usted pudiera leer en su casa la historia de José. Ojalá medite en ella y viera todo el proceso de ese varón. Pero José, después de ser esclavo, pasó a ser preso. O sea que todo iba empeorando. Para aquellas personas que le dicen, pero yo te veo peor, dígale, pero mi final va a ser en victoria. Dígale, tú me ves ahora peor, pero Dios tiene grandes cosas para mí. Dígale, tú me ves peor, pero verás mi final y la gloria de Dios sobre mí. Porque son expertos en ver todo lo malo. Oye, pero tú sí estás gorda. Oye, pero tú sí estás flaca. Oye, pero siempre los mismos zapatos. Oye, hoy trajiste zapatos nuevos. Hay gente que solo vive para eso.
Hay gente que se levanta pensando, ¿a quién voy a molestar hoy? ¿A quién voy a fastidiar hoy? Hay gente que se levanta así, ¿a quién voy a fastidiar hoy? Hoy se la voy a enfilar a Víctor. Hoy Víctor va a ser mi comodín. Hay gente que se levanta, que vive para eso. Hay gente que se queja mucho en el proceso. No tiene una alabanza, sino una queja alabanza. Ahí no dice nunca en la historia de José que José se quejó. Era un hombre de silencios. Pero hay gente que apenas está poniendo el pie en el desierto. No ha entrado, apenas tiene así medio el pie puesto y ya se está quejando. No hay plata para la comida, no hay plata para los servicios, no hay plata para esto. Oye, pero no hay plata para aquí. Deja entonces de diezmar porque el diezmo me sirve para pagar la luz, porque todo es plata. Pero no le dan gracias, le da más gracias al diablo por lo que no tienen que gracias a Dios por lo que tienen. Dale gracias a Dios siempre por lo que tienes. Siempre por lo que hay. Si hay agua, dale gracias a Dios por el agua. Procesos. Nosotros le tenemos que dar gracias a Dios por este local. ¿Por qué, pastora? Si es pequeño, no cabemos. El viernes hacía un calor. Hola, uno pensó que se iba aquí como a deshacer. Corría el sudor así. El piso no está, dice Pedro, el piso no está mojado, sino es de puro sudor. Pero le tengo que dar gracias a Dios porque en este local Dios nos multiplicó. Amén. En este local usted recibió palabra de Dios. Aquí recibió su milagro. Es cierto, ya no cabemos. Ayer fuimos a ver uno. Estamos orando. Ore usted también. Pero hay gente que se acostumbra más a quejarse que a dar gracias. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y usted verá cómo Dios... Mire, cuando el hombre leproso se devolvió a darle gracias a Jesús, él preguntó, ¿y no eran 10? A Jesús le gusta que usted sea agradecido. Esos que se fueron unos desagradecidos. No se devolvieron a dar gracias y Jesús lo notó. Solo uno se devolvió. Y a veces estamos en la escasez, pero nos damos cuenta más de lo que hace falta que de lo que tenemos. Porque no es lo mismo una escasez con Cristo que sin Cristo. Son dos cosas diferentes. Yo la viví sin Cristo y ojalá nunca más la vuelva a vivir. Y si la vivo, que sea con Él. Porque yo sé que de hambre no me voy a morir. Porque en ese entonces sí pensé que me iba a morir de hambre. José no se quejó y después de ser esclavo fue preso. Estuvo en la cárcel. Y ahí le servía a los presos. Imagínense ustedes, o sea, no lo pudieron rebajar más. Era servidor de presos. O sea que atendía a los presos. Padre de la gloria, después de ser el gordón de mamá, el pechichón de papá, el que no hacía nada en su casa y todos se lo hacían. Le llevaban hasta el vasito con agua. Oiga, deje de contemplar tanto a los muchachos, que por lo menos se paren a buscar agua. Porque el mundo da vueltas. ¿Oyó? Y usted como mamá y papá los ama. Son las princesas y los príncipes de su casa. Pero allá afuera no lo son. Y a veces los tenemos en una burbuja en la casa y yo lo he entendido. Pero en el mundo no es así. Y no debemos convertir a nuestros hijos en porcelanas, sino en personas útiles para la sociedad. Y José en ese entonces no hacía nada, ni siquiera iba a cuidar ovejas, porque él estaba en la tienda cogiendo fresco. Y después fue servidor de presos. Procesos. Pero en esa cárcel
lo saca Faraón por voluntad de Dios. Y es cuando Faraón le da todos los privilegios a José. El segundo al mando. Después de mí, dice Faraón, después de mí, tú. Ni siquiera la mujer de Faraón. Dios mío, yo me hubiera levantado y yo ¿dónde quedo entonces? Pero Faraón le dijo, después de mí, tú. Y se doblará toda rodilla cuando pase José. Porque todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Todo este proceso te está ayudando para conocer más de Dios. Si no pasaste por el proceso, no conoces a Dios. Y lo peor, que Dios no te conoce a ti. Porque Dios no conoce un corazón que no ha sido procesado. ¿Te está escuchando eso? Por eso dicen, Señor, Señor, y Él dirá, apartados de mí, porque no te conozco. Y no se los dijo a cualquiera, a gente que expulsaba demonios y sanaba enfermos. Porque hay muchos ministros que creen que porque expulsa demonios y sana enfermos, ya Dios los conoce. Aquí lo importante no es que tú conozcas a Dios, aquí lo importante es que Dios te conozca a ti. Eso es lo realmente importante. Que tú seas conocido por Dios. Que cuando tú toques allá las puertas, diga, sí, claro, yo la conozco, siga adelante. Y no hagan cara como, ¿y usted quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y para dónde va? No, mi hijita linda. Para el horno. Usted ni la conozco. Pero yo, Señor, para el horno, no te conozco. Y así va a pasar muchos cuando venga el arrebatamiento. Muchos que usted pensaba que se iban. Bueno, usted no los va a ver porque usted se va a ir, pero se quedarán. Procesos. Y hay que dejar que el Señor procese nuestras vidas. No todo es color de rosa. Pero usted tiene que forjar un carácter en Cristo Jesús. Usted ya no puede hablar como hablaba antes. O usted no le pueden gustar más las cosas del mundo. Porque aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Su forma de hablarle a su esposa, a sus hijos, tiene que cambiar. Mujer, tu forma de hablar tiene que cambiar. Se pueden decir las mismas cosas, pero sin grosería. Tenemos que usar un lenguaje que edifique y no que destruya. Procesos. Por eso muchas dicen o muchos dicen, oye, yo vivo de desierto en desierto. Te está procesando, mami. Y no has entendido. Pero es la misma prueba. Estás fallando en el mismo examen. Gente que no se somete a las autoridades. Que dicen a la derecha y cogen a la izquierda. Ay, Dios mío. ¿Cuántos quieren una bendición? Yo quiero una. Yo quiero más de una. Deja que Dios te procese y la verás. Deja que Dios te procese y la bendición llegará a tus manos. Estás peleando por algo material. Deja que Dios te procese. Porque Dios no te puede dar un gobierno si primero tú no gobiernas tu corazón. Porque queremos cosas materiales. Pero ¿y cómo gobierno yo eso material? Porque eso me puede hacer perder. Usted sabe lo que es el segundo al mando de Egipto. En ese momento una potencia. No era cualquier cosa la que iba a hacer José. Todo se hacía como José decía. Pero lo primero que tuvo que hacer Dios fue moldear ese corazoncito de José. Dejémonos moldear por el Señor.
Y verán cómo las bendiciones te alcanzan. Porque muchos recitan, la palabra dice que a mí, que yo no tengo que estar detrás de las bendiciones porque ellas son las que me alcanzan. Sí, te van a alcanzar cuando seas procesado y moldeado. Sencillito. Pero si usted no es procesado y moldeado, puede ser en tus fuerzas, te puedes gastar 10 años y esa bendición no va a llegar. Porque el Señor sabe que si llega, se pierde. Y no es la bendición, usted. Corazones que no han sido moldeados porque yo soy así. Y así me quedo. Ay, que no te escuche Dios. Porque Él coge la vasija de barro y la aplasta así, ¡rac! Y te deja un buen rato aplastado dando vuelta ahí en ese aparato. Y cuando no le gusta algo, quita el barro. No, a mí no me gustaba la nariz. No, a mí no me gusta esto. A mí no me gusta esto. Por eso a veces vamos de escasez y más escasez. Pero no es porque, no es por algo malo, no es por la bruja, ni por el hechicero, ni porque le huelen, ni porque los chismes de la cocina. Diga, es por mí. Dígalo duro, es por mí. Porque las bendiciones no llegan, no por otra cosa, sino por uno mismo. Por uno mismo es que no alcanzamos las bendiciones. Apláudale fuerte, que eso hace parte del carácter. ¿Cómo quieres que Dios nos bendiga si nosotros lo único que sale de nuestra boca son maldiciones? Voy mal, no tengo, no hay. Lo que usted declare con su boca, eso se hará. Si usted dice que no hay para la comida, no va a comer. Si usted dice que no hay para pagar, no va a pagar. Porque la palabra de un hijo de Dios tiene poder. Pero si usted dice, Jehová provee, vas a tener para pagar aún más. Cambia el no hay por el que Jehová provee. Cambia el no tengo por el que las misericordias de Dios yo las agarraré. Cambia estoy enfermo por sus llagas yo he sido sano. Eso lo hace un corazón que ha sido procesado. Y deje de hablar tanto en la casa palabras que no edifican. No sé por qué me devuelve a las casas. Porque de pronto aquí usted es un angelito, pero en la casa de pronto no. Y a veces toda la economía se afecta por las palabras que salen de nuestra boca. Porque el corazón no ha sido procesado. Porque pensamos que todos nos los merecemos por nuestra bonita cara. José era bonito y tenía una túnica hermosa de colores. Pero aún así Dios lo procesa. Lo mete a lo iban a matar, lo metieron en cisterna, lo venden, lo compran, esclavo de presos. Y no crea que eso duró un año. Y no crea que eso duró unos meses. Eso duró años. El proceso de José no fue hoy y ya mañana era gobernador de Egipto. Eso duró años. Años. Porque como así es tu llamado, así será tu proceso. Porque como así es tu ministerio, así será tu proceso. Oiga, no se le convierta en piedrita de tropiezo a nadie. Porque Dios quita las piedras de tropiezo. Deje que su hermano crezca. Deje que fluya. Alégrese y gócese, eso hace parte del proceso. Que el Señor use a mis hijas en algo que a mí no me use, eso me debe dar gozo. Porque no todos podemos ser ojo y no todos podemos ser nariz. Una tiene que ser oreja,
otra tiene que ser cabello, otra tiene que ser piernas. Eso hace parte del proceso de Dios. Cuando usted se alegra con los que se alegran, ha sido procesado y pasó. Gócense con los que se gozan, dice el Señor, y lloren con los que lloran. No se goce cuando su hermano caiga, porque no habla de su carácter en Cristo, habla de su carácter en la carne. Cuando yo me alegro porque Cruz cae, habla de que esta mujer es carnal. No soy nada espiritual, soy 100% carne, que no me conduelo del dolor de mi hermana. Así que mucho cuidado, porque aquí todos somos hijos de Dios, ¿o no lo somos? Así que si yo me gozo con Yasmi por algo, por el emprendimiento de Yasmi, me tengo que gozar, la tengo que apoyar. Pero no decir, ahora abrió un emprendimiento ahí de dedito. Ahora sí es verdad. Y no, oiga, gócese. Si la envidia tanto, abra usted también uno. Dios le dará la sabiduría para que abra un emprendimiento también. Carácter. No solamente es bendición, es carácter. Y José fue tentado y tuvo carácter. Ay, esa parte me gusta, ya me había olvidado. Porque las egipcias tenía que ser bonita, o yo. Esas egipcias de hecho no son feas. Entonces esa mujer, la esposa de Potifar, tenía que ser bonita. No era una maluca por ahí, bonita. Y que esa mujer se le presente en paños menores y que ese hombre salga corriendo. Hay que tener carácter para eso. Porque otro ve que se está quitando la blusa y la jala para la cama. Oh, no. O con el rabito del ojo la mira. José corrió por aquí que es más derecho. Prefirió fallarle a la mujer y no fallarle. Pero pastora, es que después dicen que yo soy gay. Que digan lo que diga. A usted lo que le importa es lo que diga Dios. Eso es lo que le debe importar. Y frente a la tentación, este hombre corrió. Muchos se quedan. Ay, yo no sé quién está hablando el Señor hoy, pero está hablando. Ah, pero fue que me brindaron. Usted pudo decir que no. Pero es que me daba pena. ¿Para qué va entonces? Si le da pena, evite y no vaya. Y así no le da pena decir que no. Pero es que para Dios no hay excusas. Tuvo tanto carácter este varón que prefirió correr y dejar las ropas que esta mujer le estaba quitando. O sea que él también salió en paños menores, pero no le importó. Carácter. Y el Señor veía el carácter de José y cómo lo estaba formando. A los muchachos le ofrecen la droga y por pena a los amigos cogen la marihuana. No diga que no, que eso hace daño y que usted ya es de Cristo. Tenga carácter para no ver películas XXX. Eso no debe verse en la casa de un hogar cristiano. ¿Está oyendo? Las películas 10X no deben existir en un hogar cristiano. La música del mundo no debe estar en un hogar cristiano. Habla de su carácter. Su Facebook debe ser santo, como usted aparenta en la iglesia. Pero uno se mete a unos Facebook que están, como dicen los rabacucos, 10,000 veces endemoniados. Y así quieren entonces venir y adorar y alabar y aparentar. No, Dios no es burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios usted no lo engaña. Porque al hombre sí, pero Dios te conoce y en algún momento te va a dejar en vergüenza. Amén. Celulares endemoniados.
y con clave. Y entonces, WhatsApp exclusivos bloqueados. Todos los WhatsApp están desbloqueados. El de Daniel está bloqueado porque no es Daniel sino Daniela. Entonces ese único contacto está bloqueado. ¿Y usted qué hace con un solo WhatsApp bloqueado? Yo se lo desbloqueo con una piedra. Ya está desbloqueado. Iglesia, si usted está jugando a ser cristiano, Satanás no juega a ser diablo. Si usted es de los tibios, procure ser caliente. Porque los tibios, Dios los vomita. Y no le digo que sea frío porque no lo voy a lanzar al mundo. No, sea caliente para que pertenezca al reino de los cielos. Dejemos la tibieza y empecemos a caminar en lo caliente de Dios, en el fuego de Dios. Amén. En el carácter de Cristo.